Bienvenido a Gracias. Noticias Día por Día, y acá Gracias. que estás de paso, ¿no?, por Buenos Aires. Sí. Contanos bien, siempre empiezo del comienzo, ¿no? ¿Cómo empezaste a relacionarte con el tema de la literatura? ¿Cómo, bueno, estudiaste letras? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar letras? Yo empecé a estudiar letras porque obviamente quería profundizar mis lecturas. Y estudié varios años y luego me di cuenta que lo que quería hacer era escribir. Entonces inmediatamente dejé la carrera porque me parecía que no iba a me iba a llevar a ser un docente y no un escritor. Y de ahí en más... ¿Por ser más estructurada? Es una idea mía, digo, no quiero decir, digo, hoy por hoy los escritores o son docentes o son periodistas. Finalmente yo terminé siendo periodista, claro. Son las dos salidas laborales que tienen los escritores mayormente. Bueno, vos dejaste la carrera y, bueno, contanos tu vida. Bueno, yo dejé la carrera y empecé y me fui del país, estuve viviendo en España. Y después volví y empecé a trabajar en el periodismo, sin haber estudiado periodismo, obviamente. Y en esa época escribí un libro de cuentos, que es el que nombraste, Las formas de la telenovela. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los ejes del libro? Los libros fueron un montón de cuentos que yo escribí por esa época y que en su mayoría tenían como personajes principales a mujeres. De ahí un poco el el título como una ironía, ¿no? Las formas de la telenovela. Y hay un cuento que se llama Las formas de la telenovela, que es una mujer que escribe telenovelas, exactamente en España, que es latinoamericana, y escribe telenovelas, y en lo que le termina pasando es que se ve envuelta en una situación de un falso policial con gente con unos franceses, y termina habiendo una confusión de elementos entre lo que dice uno y otro, y ella se ve envuelta en una situación que ella cree que es policial. Ese es uno de los cuentos que forman este libro. Y después, bueno, la temática era un poco así, algunos textos ambientados en Mendoza, otros ambientados en España, otros en Buenos Aires. Digo, de los viajes, de las cosas que he vivido como ambiente solamente. ¿Te llevó mucho tiempo escribirlo? Ese libro me llevó como un año escribirlo, en una situación de desempleo, lo que me permitió escribir en un año terminarlo, o sea, terminarlo. Ahora estoy escribiendo una novela, yo estuve escribiendo una novela que estuve 7 años para terminarlo. Mucho más, digo, un material más complejo y... ¿Y ahora la estás por terminar? Ya la terminé. Ah. La novela está terminada, la estoy corrigiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre escribir cuento y novela? Desde el lado del escritor, ¿no? Desde el lado del que escribe. La diferencia es temporal. Un cuento lo puede terminar en una noche. Después lo va a corregir toda la vida, o un mes, o lo que fuere. Pero una novela hay que tener un largo aliento, hay que tener un ritmo y hay que generar un mundo. Si uno tiene esos elementos, va a poder escribir una novela. En cambio, un cuento puede tener... Uno va cambiando los ritmos del cuento en relación al ambiente, a lo que se propone, a lo que le quiere proponer al lector. En el caso de una novela, el mundo novela es el mundo que tiene que habitar el escritor durante el tiempo que la haga, porque es lo que va a tener que ofrecer. Ese mundo concentrado en 200 páginas, en 300, en 500 o en 80. ¿Y con cuál te sentís más identificado? Con los dos. O sea, yo puedo empezar a escribirte
de la nada un texto y a los 10 minutos sé si lo que estoy escribiendo es una novela o es un cuento. Los personajes se disparan para algún lado y yo conozco qué es lo que están haciendo los personajes. También el tema del cuento, o por lo menos a mí me pasa que yo imagino una situación, yo imagino un final, y ahí está el cuento. En la novela el final no tiene ninguna importancia, más que la novela tiene que terminar. Pero digo, no hay ningún cierre de la novela. En cambio, en el cuento sigue funcionando eso de, bueno, lo que dice Piglia, que hay un texto superficial y otro texto de fondo, y esos dos textos se van a encontrar hacia el final. En esa mecánica que implica también una economía de recursos, tiene que salir el cuento, o un texto que va a ser un cuento fallido. Pero digo, hay como una matemática y una geometría ahí de un juego. En la novela no. En la novela uno se puede ir para dispararse en el tiempo, volver, y si uno sigue manteniendo ese mundo, la novela está ahí. Y ahora que terminaste de escribir la novela, vos ya tenés editorial, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es... yo mi primer libro lo publiqué acá en Buenos Aires, y porque gané algunos concursos y después lo mandé a una editorial que se llamaba Atril, que hoy no existe más, y a ellos les pareció que el material era bueno y lo editaron. Ahora con esta novela pienso... ya le he mandado a algunos editores, con algunos resultados no muy buenos por ahora, y ahora estoy haciendo un trabajo mayor de corrección, ya de corrección fina, y me parece que una de las salidas puede ser un concurso, puede ser ver algún editor. Es complicado, aparte viviendo fuera del mercado, digo, en Mendoza, donde no hay mercado editorial. ¿No hay mercado editorial allá? No, hay situaciones editoriales que son un poco artesanales, que aparecen, desaparecen. ¿Y ahí se lo banca el propio escritor o es la editorial? Han aparecido así algunos... lo que pasa, claro, que por ahí la edición más artesanal está más concentrada en la poesía. Después está, claro, la edición a cargo del autor también es una opción. A mí me parece que lo que yo pretendo un poco es tener un producto, presentarlo y ver si a alguien le gusta y lo quiere editar. Hay distintos caminos. Claro, no editarlo vos de que sea edición. En principio no, pero bueno, el texto también busca a los lectores, así que habrá que ver qué situación se puede generar con algún editor. Yo creo que la apuesta del escritor es cerrar un material y ver qué camino toma. También ahí hay factores como la suerte y el mercado. El mercado está un poquito saturado y está un poquito inflado también. Entonces me parece que no necesariamente con un buen material se puede tentar a las editoriales. Por ahí las editoriales no quieren publicar un buen material, quieren publicar una novela más liviana, o prefieren algunas temáticas de moda. Me parece que... O a veces también a los autores conocidos que ya le han publicado. Obviamente. Igual, bueno, también hay ciertos nichos de autores, digo, por ahí funciona muy bien hoy una literatura juvenil, funciona bien una literatura que apunta a un mercado de las mujeres. Yo creo que mi apuesta es
escribir una novela, escribir literatura. Lo que pase ya con el mercado ya no lo voy a poder manejar yo, por lo menos. Y desde el momento en que vos te pusiste a escribir, ¿no? En los primeros años, a la actualidad, ¿qué cambios ves en tu escritura? Más que cambios veo que, digo, una fidelidad a la forma, una fidelidad a algunos gustos, como trabajar con materiales, reciclar materiales, trabajar mucho con fragmentos, trabajar la forma y trabajar el ritmo. Me parece que es el trabajo más interesante, más allá de la propuesta temática que tenga. El tema en un punto me parece que debe ser una excusa para conformar un artefacto, para darle forma a una materia que es arte, obviamente. Entonces en esa apuesta me parece que lo que más me interesa a mí es, bueno, qué forma va a tener la novela, qué tipo de artefacto vas a hacer, cuál es el ritmo que tiene que tener, por no hablar ya de un estilo que, bueno, que eso ya es una cosa mucho mayor. O sea, básicamente buscar un estilo. Y yo creo que... ¿Y vos cuál sería tu estilo? Mi estilo me parece que es un poco entronca con una literatura que tenga una búsqueda formal y que me produzca un placer escribirla. Ese para mí es el único sentido que le encuentro a esto, si es que tiene algún sentido escribir, es en un momento casi encontrarme a mí mismo haciendo una actividad que en el fondo se parece a ser algo como una música, con palabras. ¿Vos sentís eso cuando escribís? Algún estado mental así, un estado mental que me lleva a otra cosa, y al escribir una novela ese estado mental hay que mantenerlo, hay que tener ese pulso que es el pulso que hay que tener para escribir, y que eso es lo único importante en la vida, escribir. Qué lindo esto. ¿Tenés algo para leernos? Traje un textito así como suelto. Es un fragmentito que tengo. Dice: nadie, ni siquiera la profesora Amparo Goyenechea, ha profundizado si el principal problema que tenía Sensini cuando volvió del exilio era la disgrafía. Esta enfermedad marcaría los últimos años de su vida y lo transformaría en un escritor sin rumbo. Sin posibilidades de reencontrarse con su estilo, se quedó estancado en cierta musicalidad onírica y en el uso de la lengua, entre español y argentino, sin encontrar ni siquiera un modelo de lector. Sensini le contaba a Bolaño en una carta que nunca llegó a manos del chileno y que Emilia Rosenbauer guardó sin saber quién era Bolaño, que los problemas habían empezado en los bosques de New Hampshire, donde escribió la primera versión de Sombras nada más. Cuando regresó a España, los médicos le diagnosticaron un tipo de disgrafía que él aceptó a medias porque le decía a Bolaño en esa carta o borrador de carta que todo era producto de los golpes recibidos durante el encierro, castigos todos que consideraba tal vez causa de los males de mi cabeza. Así calificaba su enfermedad en esa carta que Bolaño siempre esperó. Que otra cosa podía hacer Bolaño sabiendo que la espera era uno de los temas preferidos de Sensini, en los que detallaba, como si fuera una historia clínica, las agresiones recibidas durante su detención. 1. Golpes diarios de otro detenido al que a su vez él tenía que golpear. 2. Durísimas golpizas de los carceleros que incluían literalmente patadas en la cabeza. Y 3. 4 puestas en escenas de fusilamiento. Lo cierto es que Bolaño nunca lo sabría. Su principal preocupación era construir ante el enigma, sin buscar un orden, sino una mecánica de trabajo.
Por eso se encontraba inmerso en la búsqueda o recuperación de un estilo que me será revelado, decía, a través del ejercicio de esa escritura que hoy se me niega, por ahora, por culpa de este mal que los médicos llaman disgrafía, enfermedad a la que le otorgan origen neurológico, pues lo asocian a cierto temblequeo en las manos y a esa dificultad para dar un paso detrás del otro, por no hablar de las largas duermevelas en las que recaigo o peor aún, esos trances interminables de insomnio. Para Sensini, le contaba Bolaño, pero la carta nunca le llegaría, el mal tenía un origen simbólico, algo que había quedado claro en New Hampshire, en las largas sesiones de sueño lúcidos a las que se sometía para luego llevarlos a la novela. Pero también, le decía el chileno, la carta era larguísima y el tema principal era la escritura y mejor aún el estilo, que si bien podía enfrentar los males menores, errores de ortografía y gramática, le era imposible contrarrestar esa toxicidad que atentaba contra la organización del texto y en definitiva contra el estilo. Un estilo que tiene que ser simple, buceando en un esquema lingüístico arcaico y que lo llevarán a ser entendido irremediablemente en el futuro, aun a riesgo de bordear la incoherencia al momento de la elaboración o el abandono del texto. A veces estoy sumamente confundido, decía, como si hubiera asumido la misión de crear un mundo y puesto a la faena tuviera a mi alcance los elementos, pero estos fueran fugaces, vanos e ilusorios. Decía Sensini en la carta que Bolaño se quedaría esperando toda la vida, mientras releía las viejas cartas de Sensini, en las que le contaban retazos de su vida y le enviaba listados de concursos literarios, concursos de segundo nivel en los que el viejo participaba para ganarse la vida durante el exilio. Me gustó mucho, ¿eh? Esta es la novela. Ese es un textito que tengo ahí que podría llegar a estar en la novela o no. Muy bueno. Todavía hay que ver. Y contame, ¿cómo relacionás el periodismo con tu escritura? Yo soy de los escritores que se ganan la vida haciendo periodismo, pero que no le encuentran ninguna relación. Para mí hacer periodismo es como si un carpintero hiciera una silla y hacer de madera, ¿no? Y hacer literatura es como un artesano, un artista que hace una escultura en madera. Digo, utilizo el mismo material y utilizo las mismas herramientas, pero el fin es totalmente distinto. Me parece que hay una fuerte marca del mercado que quiere llevar que quiere vender libros con periodistas que a veces escriben esos libros o se los escriben otros. Me parece que también hay una cosa, también hay un periodismo que busca, que me parece que está perfecto, la crónica, pero que hacer crónicas, pero que el mercado quiere darle a esa crónica un nivel de literatura, más allá de que las crónicas pueden ser impecables, ¿no? Yo particularmente nunca le he visto la relación. Obviamente que hay una influencia y hay una... a mí me parece que creo que que trabajar muchos años en periodismo termina atentando contra el estilo de un escritor. Es un riesgo, pero bueno, es un trabajo también. Y en cuanto a los escritores mendocinos, nombranos algunos que te gusten. ¿Cómo ves el panorama literario? Y el panorama, hay algunos poetas que son interesantes y hay también gente que escribe teatro y gente que escribe cuentos y novelas. Yo hace un tiempo fui jurado en un concurso de novela y ahí pude ver un poco, primero asombrarme de que hubiera para un concurso 30 novelas, que me pareció muchísimo. Y después no asombrarme tanto viendo que muy pocas eran buenas, o que a mí me parecieron buenas. De hecho, la novela que terminó ganando el concurso no me gustó. Pero no hay un mercado, es difícil saber qué es lo que se hace. La verdad que yo me trato de aislar
tratar de pasar el mayor tiempo posible sentado en una silla escribiendo y no... Estoy fuera de un poco, digo, obviamente que vivo en Mendoza, pero desconozco la movida literaria mayormente, más allá de que tengo amigos escritores que sé lo que escriben y que me gustan, ¿no? Obviamente. Pero digo, no tengo un diagnóstico de la literatura que hoy se hace en Mendoza. Ya culminando la entrevista, ¿qué es la literatura para vos? Es como un ejercicio de vida, algo que elegí, que empieza con la lectura y termina con la escritura y vuelve a la lectura, un círculo de vida.